Iniciamos hoy una nueva entrega de Omega 3 Insights. Seguimos avanzando pues en esta misión en la que nos hemos comprometido, misión de formación, misión de divulgación científica sobre los diferentes beneficios de los ácidos grasos omega 3. Bebs Biopharm, gracias a la experiencia de 30 años dedicados al estudio y extracción de estos ácidos grasos esenciales, ha dado un paso más para ofrecer este nuevo espacio de entrevistas que hemos llamado Omega 3 Insights, en el que damos a conocer protocolos que se han creado junto a los profesionales de la salud que se van incorporando, que se van a ir incorporando fruto del flujo e intercambio de conocimiento que desde Omega 3 Insights vamos generando. Básicamente, pues, nuestro propósito es precisamente generar, es propiciar conexiones para divulgar, para formar a más profesionales de la salud interesados en incorporar estas herramientas omega 3, efectivamente, a su arsenal terapéutico. Hoy vamos a hablar en un instante, saludamos ya a la doctora Teresa Lajo. La doctora Teresa Lajo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en endocrinología y nutrición. Doctora Lajo, encantada de saludarla, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carles, muchas gracias. Doctora, el valor de los omega 3 en la diabetes, este es de hecho el título genérico que vamos a abordar durante estos próximos minutos. Si le parece, doctora, en primer lugar, para empezar y para centrarnos en el tema de fondo que nos ocupa, yo le voy a pedir que nos explique, que nos comente qué es la diabetes mellitus de tipo 2 y en qué aspectos se diferencia de la diabetes tipo 1 o también llamada insulino dependiente. Bueno, esta diferenciación no es exacta porque la diabetes tipo 1 y la tipo 2 son en realidad dos enfermedades absolutamente diferentes y lo que les diferencia no es precisamente la dependencia de insulina, sino el origen o la base patológica. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual se destruye en más o menos, bueno, normalmente completamente las células beta del páncreas, con lo cual no hay insulina y por eso siempre, sí o sí, la diabetes tipo 1 necesita insulina. Bueno, puede ser también otro tipo de diabetes tipo 1, pero en fin, eso ya es para endocrinólogos. Y la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene otro tipo de origen diferente, que normalmente es en pacientes obesos y tiene que ver con una disfunción de la insulina y del receptor de la insulina. Y normalmente se trata con antidiabéticos orales, es decir, con pastillas, pero puede requerir insulina. Por eso te decía que el término insulino dependiente antiguamente se equiparaba a la diabetes tipo 1, pero ahora hay mucha diabetes tipo 2 que precisa al final tratamiento con insulina para su manejo, con lo cual hay diabéticos tipo 2 que precisan insulina y siguen siendo tipo 2. ¿Vale? Así que la diferencia, o sea, son dos enfermedades absolutamente diferentes. La tipo 1 se suele dar en niños pequeños, adolescentes y siempre necesita insulina y suele ser de origen autoinmune, pero puede tener otros orígenes. Y la diabetes tipo 2 suele ser en pacientes más mayores, suele ser en pacientes obesos, tiene más relación con las alteraciones cardiovasculares, con el síndrome metabólico, etcétera. Normalmente se trata con pastillas, pero puede precisar insulina al final. Pero vamos, Entiendo. Ujú. el origen es diferente. Entonces, lo que las diferencia es el origen, no el tratamiento. Entiendo, doctora Lajo. Por cierto, cuando nos referimos, cuando ustedes, los médicos, los profesionales, se refieren a la diabetes, la califican como una enfermedad metabólica multifactorial. ¿Nos puede explicar un poco ese concepto? Esto atañe fundamentalmente a la diabetes tipo 2, aunque si hablamos de la diabetes tipo 1 también, porque es una enfermedad autoinmune y todas las enfermedades autoinmunes, por lo menos bajo mi punto de vista, se originan en el intestino. Entonces, en ese sentido, también el intestino o la permeabilidad intestinal alterada y la microbiota como base de las enfermedades autoinmunes
también podría convertir a la diabetes tipo 1 en una enfermedad multifactorial, pero si en lo que nos estamos centrando ahora, que es más en la diabetes tipo 2 y en el riesgo cardiovascular, Sí. lo que vincula o une o agrupa todas las enfermedades metabólicas y cardiovasculares al final es la insulina alta causada por una resistencia a la insulina, es decir, las células tienen cierto problema con que la insulina ejerza su función y meta la glucosa en la célula, con lo cual hay glucosa alta en sangre y hay un aumento de insulina en sangre y eso nos da problemas con el corazón, con los triglicéridos, con la inflamación, con la grasa en el hígado, con muchas otras patologías, con la apnea obstructiva del sueño, con muchas otras enfermedades y supongo que es a eso con lo que te refieres con multifactorial, ¿no? Y de hecho precisa muchos especialistas para su manejo. Necesita el neurólogo para las complicaciones neurológicas, necesita al nefrólogo para las complicaciones del riñón, necesita al oftalmólogo para las complicaciones de los ojos y necesita, por supuesto, al cardiólogo para las complicaciones cardiovasculares. Ujú. Supongo que te refieres a eso. Sí, sí, queda claro, queda absolutamente definido ese concepto referente a la diabetes en general como enfermedad metabólica multifactorial. Como antes decíamos, doctor Alajo, el título genérico de esta entrevista es El valor de los omega 3 en la diabetes y vamos a centrarnos específicamente en la diabetes de tipo 2. Cuando hablamos de, doctor Alajo, cuando hablamos de omega 3 en general, estamos de alguna forma, digamos, abarcando, englobándolos en una, digamos, en una familia o en una clase completa de ácidos grasos. Pero la pregunta es esta. Sabemos que hay diferentes tipos de ácidos grasos omega 3. ¿Todos ellos son o pueden ser eficaces para prevenir en primera instancia y para tratar posteriormente la diabetes de tipo 2? A ver, los ácidos grasos omega 3 que realmente han demostrado efectos claros en la salud em, son fundamentalmente dos, que es el eicosapentanoico, que es el EPA, y el docosapentanoico, que es el DHA. Estos dos que no se consideran ácidos grasos esenciales porque en teoría los podemos fabricar a partir de otro que es el ALA, pero realmente la síntesis, la capacidad de síntesis que tenemos de estos ácidos grasos los humanos en el cuerpo Ujú. es muy pequeña, con lo cual son considerados semiesenciales, es decir, que los tenemos que aportar o bien de la dieta o bien de la suplementación. Y una vez que esto está claro, y esto está muy claro, o sea, no hay absolutamente ninguna discusión acerca de la capacidad de síntesis de estos ácidos grasos por parte del organismo, la discusión supongo que estaría en si los podemos ingerir por medio de la dieta o los tenemos que suplementar y qué tipo de ingesta, o sea, qué tipo de ácidos grasos omega 3 son más beneficiosos. Y esto, o por lo menos todos los estudios, o los estudios apuntan a que son los de origen marino, Sí. o sea, los de origen animal, en este caso marino, porque los otros serían los de origen vegetal, tipo los de semillas de lino, aceite de lino, pipas de girasol, etcétera, aceite de girasol. Y estos tienen muchísima menos eficacia a nivel de los efectos en la membrana biológica, que es la que se ha demostrado que tienen los omega 3 de origen marino, que son el EPA y el DHA, que provienen de pescados salvajes, normalmente tipo bueno, pues arenque, salmón, Ujú. sardina, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí está la siguiente trampa. La cantidad de pescado que nosotros tendríamos que ingerir al día para alcanzar los 4 gramos que parece que está demostrado que por lo menos en el ámbito que a mí me compete, que es la enfermedad metabólica, son realmente eficientes desde el punto de vista de la salud, tendría que ser muy alta. Y aquí tenemos otro problema con los pescados, que son los metales pesados. Claro. Cuando nosotros, salvo que sean pescados muy chiquititos, y aún así, bueno, pues la cosa no está muy clara, pero o sea,
como, salvo que sean muy pequeños, estamos ingiriendo una gran cantidad de metales pesados con los grandes pescados o con esas cantidades que precisaríamos a diario para ingerir estas cantidades de omega 3. Y bueno, pues lo que arreglamos por un lado lo estropeamos por otro, o sea, es desvestir a un santo para vestir a otro, básicamente. Sí, sí, No sé si sin te he duda. respondido. Sí, sí, perfectamente, doctora Lajo, ha quedado muy claro. Continuamos. Algunos ácidos grasos son esenciales, evidentemente, y eso está demostrado, como usted apuntaba, para nuestro organismo, en la medida en que no disponemos de la maquinaria enzimática que es necesaria para lograr sintetizarlos. Este parece, doctor Alajo, que no es el caso de EPA y DHA. Entonces, a partir de ahí, y al margen de lo que usted ahora quiera añadir, dos preguntas. ¿Esto significa que nuestro organismo los puede sintetizar? Y la siguiente pregunta, ¿sería recomendable o es en la práctica recomendable la suplementación con EPA y con DHA para lograr alcanzar unos niveles adecuados para prevenir, como antes apuntábamos, o en su caso incluso tratar la diabetes tipo 2? Estos ácidos grasos no se consideran esenciales, pero en la práctica sí que son esenciales. Que sean esenciales quiere decir que necesitamos aportarlos por fuera, no que no los sintetizamos Claro. nosotros, que necesitamos o comérnoslo con la dieta o tomarlos con suplementación. Eso quiere decir que son esenciales porque nosotros no los fabricamos de Ujú. forma endógena. Entonces, efectivamente, hay algunos ácidos grasos que sí que podemos fabricar y otros que no podemos fabricar. Y los omega 3, que parece que son fundamentales para nuestra salud metabólica, que son el EPA y el DHA, son semiesenciales. En teoría los podemos fabricar a partir de otro ácido graso que sí que es esencial, pero en realidad no tenemos la capacidad suficiente de esas enzimas que se llaman elongasas, desaturasas, etcétera, etcétera, porque normalmente nuestros cuerpos no son perfectos, están ya bastante estropeados y cada vez con la edad están más estropeados. Y entonces no solamente nos faltan esas enzimas, sino que los sitios donde se tienen que fabricar esos ácidos grasos, que son las mitocondrias, etcétera, pues están ya bastante estropeaditas las pobres. Entonces no podemos fabricar los omega 3 y tenemos que ingerirlos o bien de la dieta o bien de la suplementación. Por eso hay muchísimas enfermedades no diagnosticadas que en realidad es déficit de omega 3. Ujú. Sí. Habitualmente, doctora Lajo, cuando una persona está diagnosticada, padece de diabetes tipo 2, el tratamiento de elección suelen ser los llamados antidiabéticos orales, entre otros muchos hábitos saludables, por todos conocidos, no sé, práctica de ejercicio aeróbico moderado, etcétera. ¿Hasta qué punto podemos decir que los omega 3 tienen un efecto preventivo o que también pueden convertirse en una estrategia terapéutica eficaz en la diabetes de tipo 2? Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú te metes en Google normal y pones diabetes y omega 3, que he hecho yo la prueba, Ujú. y te dice lo primero, no hay evidencia científica de que los omega 3 tengan ningún efecto en la Ajá. diabetes. Vale, luego haz otra prueba. Te vas al Google Academics y metes 2020. Y entonces en Google Academics 2020 tienes un porrón de artículos Sí. científicos que relacionan la diabetes con los omega 3 en prevención, en Ujú. tratamiento, en mejora de la sensibilidad de la insulina. Es decir, cuando tú ya estás desesperado con un paciente y no sabes qué hacer porque por más que le sube las dosis de insulina no mejora, Ujú. pues cualquier estrategia que te mejore la sensibilidad de la insulina, y esto lo saben los profesionales, es fundamental. Disminuyendo la inflamación a través de la microbiota, mejorando la nefropatía diabética, mejorando incluso la sensibilidad a insulina en diabetes tipo 1 en adolescentes. O sea, por supuesto, mejorando la salud cardiovascular, disminuyendo los triglicéridos, incluso disminuyendo el apetito y mejorando la capacidad anímica en pacientes diabéticos, que esto es fundamental a la hora del control de la glucosa. Quiero Sí. decir, no faltan, te aseguro, y del 2020, Ujú. artículos que demuestren la relación
de los omega 3, o mejor Sí. dicho, de la suplementación con omega 3, no de los omega 3, de la suplementación con omega Ujú. 3 y la diabetes, tanto en prevención como en mejora del tratamiento, ¿vale? Pero hay que saber buscarlo. Claro, ahí está un poco el kit de la cuestión. Ahí está un poco la clave en esa información a la que ahora se refería la doctora Lajo, hasta cierto punto contradictoria, que podemos encontrar a través de Google. Es decir, artículos, información, digamos, a favor de los efectos beneficiosos y otra que dice que no los demuestra. Esta es la clave, ¿no? Insisto, si alguien quiere buscar información seria, que se Ujú. vaya al PubMed o al Google Academics o a los artículos científicos y no a los artículos de opinión Claro. de alguien en una teórica enciclopedia o similar o la revista de turno. Claro, es decir, hay que saber buscar, Claro. porque Mm, las mm, posibilidades son amplísimas cuando nos mm, introducimos en el doctor Google, como se le conoce mm. habitualmente. Doctora Lajo, más cuestiones. A ver, vamos a pensar en células musculares, vamos a pensar en la capacidad que tienen para responder a la insulina y de esta forma, con este mecanismo que usted conoce muy bien, pues capturar, entre comillas, la glucosa de la sangre. Sería interesante que usted nos explicara, aunque sea a grandes rasgos, cómo actúan los omega 3, en este caso, para favorecer o para promover este proceso. Vale, mira, los omega 3 al final son una especie de fluidificante de la membrana. Entonces, para todo, los omega 3 para todo lo que hacen es mejorar la sensibilidad de la membrana a cualquier tipo de hormona o cualquier tipo de producto que quiera señalizar algo. Ujú. La verdad es que la pregunta es un poco complicada si esto va un poco, si el público objetivo no es médico, bioquímico, farmacéutico, etcétera, Claro. porque es muy complicado el concepto de señalización y de receptor, etcétera. Pero para que la gente lo entienda, una hormona es como una llave y la llave necesita una cerradura donde encajar. Ujú. Hay veces que la llave encaja perfectamente en la cerradura y entonces las cosas funcionan estupendamente y hay otras veces que no encaja por la razón que sea. Los omega 3 en el caso de la insulina sería un poco como el engrasante, más o Sí, menos, sería como el engrasante. sí. Y hablando de las células musculares, pues las células musculares tienen receptores, son uno de los principales células que tienen receptores para la insulina, pues igual que otras muchas células, como las hepáticas o Ujú. como muchas otras. Lo que pasa es que las células el músculo, pues normalmente tenemos mucho más músculo que otra, que hígado, por ejemplo. Entonces, el tema de los receptores de insulina en las células musculares pues es particularmente importante y ahí es donde se han hecho los estudios. Pero es casi anecdótico el tema de que sean los receptores musculares frente a otro órgano, ¿no? Pero para que la gente lo entienda es eso, o sea, los omega 3 engrasan el mecanismo Ujú. del encaje de la insulina en su receptor de forma que funciona mejor y esa insulina que nosotros estamos cuidando como oro en paño, bien sea nuestra propia o la que estamos administrando de forma exógena, para no subir las dosis de insulina que engorda, porque la insulina Sí. aumenta peso, bien sea nuestra o bien sea administrada. Un aumento de insulina hace ganar peso y tiene otros muchos efectos nocivos en el organismo. Lo que necesitamos es que funcione bien, ¿vale? Entiendo. Sí, Entonces, sí. para que funcione bien, esa llave, esa cerradura tiene que estar perfecta y eso es lo que hace el omega 3 en la membrana. Claro. Yo creo que se ha explicado usted perfectamente y que todos lo habrán entendido seguro con una claridad diáfana. Vamos a continuar con más conceptos, doctor Alajo. Hemos comentado, decíamos al principio, que la diabetes tipo 2 tiene en común con otras muchas patologías que cursa con un fuerte componente inflamatorio. Ante este hecho, ante esta situación, me gustaría que nos explicara cómo funcionan, con qué nivel de eficacia trabajan los omega 3 para revertir o cuando menos para compensar esta situación cuando se produce. Bien,
La inflamación no solamente es mala para la diabetes, la inflamación es mala para el cáncer, es mala para el coronavirus, es mala para un paciente con coronariopatía y con problemas de infarto sin tenga o no diabetes. La Ujú. inflamación es mala para una artritis, para todo. De hecho, yo, por lo menos en mi consulta, en las analíticas, siempre pido marcadores de inflamación, como puede ser la proteína C reactiva, siempre, porque es mala para todos. Bien, Sí. los omega 3 tienen, yo creo que el primer efecto que se descubrió de los omega 3 es su efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque antagonizan o compensan o, vamos a ver, las moléculas proinflamatorias fundamentales en nuestro organismo son las prostaglandinas, el ácido araquidónico, que provienen de los omega 6. Ujú. De hecho, los antiinflamatorios no esteroideos, las clásicas aspirinas, ibuprofenos, etcétera, lo que hacen es antagonizar estas prostaglandinas inflamatorias. Bien, pues los omega 3, que van por una vía, digamos, paralela a los omega 6, lo que hacen es robarle las enzimas a los omega 6, con lo cual se fabrican muchas menos prostaglandinas de estas inflamatorias y actúan como moléculas antiinflamatorias. Por un lado, porque están impidiendo la vía de las moléculas del ácido araquidónico y las prostaglandinas proinflamatorias, y por otro lado, porque ellos mismos provocan una cascada de moléculas antiinflamatorias que se llaman resolvinas, maresinas, no sé, que tienen unos nombres muy raros, pero no solamente ellos fabrican moléculas antiinflamatorias, pero además roban las enzimas que necesitan las proinflamatorias, que son las prostaglandinas. Entonces tienen un doble mecanismo antiinflamatorio que es archiconocido ya. Y Ujú. como te estaba diciendo, la inflamación es mala para cualquiera. Claro, evidentemente. Em, Vamos a comentar ahora, doctora, algo que en principio cualquier paciente diabético de tipo 2 que nos vaya a ver, que nos verá luego en las redes sociales, algo que creo que es sabido por todos ellos, que conocen de primera mano. Esta enfermedad, la diabetes de tipo 2, causa una alteración de los perfiles lipídicos, de los glucídicos, que creo que es o puede ser bastante acentuada. Entonces, en base a esta situación, yo le quiero hacer una pregunta. Doctora Alajo, ¿los omega 3 pueden ejercer un papel terapéutico para trabajar, para revertir o para paliar esta situación cuando se produce? Eh, en la analítica, en lo que los pacientes y los médicos vemos, que es la analítica, los omega 3 en realidad lo único que van que no es poco, lo que van a reflejar es sí o sí una disminución de triglicéridos, porque esto está también muy demostrado, y una disminución de la inflamación y probablemente una disminución de los niveles de glucosa y por tanto de hemoglobina glicada, por lo que hemos estado diciendo, porque los omega 3, al facilitar, como decía, la llave de la insulina en su receptor, pues disminuyen los niveles de glucosa, es decir, mejoran el control de la diabetes, entonces pues mejoran todos los parámetros analíticos. Lo que no va a disminuir son los niveles de colesterol, que esto la gente está muy confundida. Anda, pues estoy tomando omega 3 y el colesterol es igual, vale. Pero tienen otro beneficio muy importante, y es que a nivel de membrana celular revierten el cociente omega 3, omega 6, como estaba comentando, de tal manera Ujú. que previenen de una manera muy clara la fibrilación ventricular en el caso de que una persona tuviera un infarto agudo de miocardio. La gente se preocupa mucho por el colesterol, que bueno, pues esto, Sí. en fin, eh, tienen que darse muchos factores para que una persona tenga un infarto, o se muera por un infarto, Ujú. independientemente de los niveles de colesterol en la sangre, muchos otros. Uno de ellos es la oxidación del colesterol, ¿no? Pero aunque tú tengas un infarto, lo que sí vas a tener es dolor, está claro, dolor, vas a tener una fase de isquemia, es decir, como de falta de oxígeno y de muerte de una parte del corazón y tal, pero por lo que se muere normalmente la gente cuando tiene un infarto es por una fibrilación ventricular, ¿vale? La fibrilación ventricular es muy difícil que ocurra si tenemos una cantidad en sangre y sobre todo en las membranas de las células miocárdicas
suficiente de omega 3. Entonces, no todo es lo que vemos en la analítica, no todo es lo que vemos en la analítica. A lo mejor nosotros tenemos unos niveles de colesterol que no son aceptables, estamos tomando omega 3 y si por lo que sea en un momento tenemos una angina y tenemos la suficiente cantidad de omega 3 en el cuerpo, pues probablemente no tengamos una fibrilación ventricular y no nos muramos. Probablemente. Claro. ¿No? Hay más factores, no es solamente esto. Pero quiero decir que hablando de salud cardiovascular, que al final es lo que más le preocupa al diabético, porque el diabético se muere fundamentalmente de esto. El diabético tipo 2 se muere fundamentalmente de riesgo cardiovascular. El omega 3 es fundamental, aparte de lo que he dicho, porque puede prevenir muertes por fibrilación ventricular en caso de isquemia cardíaca. Claro, doctora Alajo, un par de cuestiones más. Hemos hablado de las características, de las virtudes, del valor, como decíamos al principio, de los omega 3 en la diabetes. Usted nos ha explicado con bastante claridad cuáles son algunas de esas actuaciones. Pero yo le quiero preguntar, claro, la persona diagnosticada, la persona que padece diabetes tipo 2, acostumbra en general, y a partir de su experiencia como profesional de la salud, acostumbra a tomar las dosis adecuadas de omega 3 en caso de que el médico, no sé, el endocrinólogo, la persona que lleva su tratamiento se lo sugiera o se lo prescriba de alguna forma. Hombre, si se lo prescribe, sí, pero la verdad es que solamente prescribimos suplementación con omega 3 en algunos casos en los que o estamos formados por Claro. plataformas como la vuestra Ujú. o hay una hipertrigliceridemia resistente a fibratos, en cuyo caso la Seguridad Social permite la prescripción de un determinado omega 3. Salvo esas circunstancias, por Ujú. desgracia, no se prescribe en la suplementación con omega 3 por la razón que te he dicho, básicamente. Claro. Porque, a ver, yo supongo que también es un tema económico. Aquí ya nos metemos en algo. Si ya me cuesta que los médicos de primaria prescriban y pauten una vitamina D que es Ujú. baratísima, Sí, baratísima, y me cuesta un montón, un omega 3 que por desgracia no es tan barato, ujú, pues no se va a prescribir, lo cual es una pena. claro. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo una suplementación con omega 3 probablemente te cuesta menos que salir a cenar un día al mes. Entonces, Sin duda, sin pero duda, es que esto es así, esto es así. sin duda. En todo caso, ha apuntado usted un detalle que sí que me gustaría comentar, doctor Alajo, insisto, siempre bajo su criterio. Usted ha aludido a la, entre comillas, falta de formación en omega 3 de algunos profesionales de la salud. ¿Esto a qué se debe, esa falta de formación en algunos casos? Pues a que hay más recursos en otro tipo de fármacos o de productos y menos en el omega 3, Claro, porque, básicamente. claro, entiendo, porque evidentemente estudios clínicos al respecto hay muchísimos que demuestran Hay, hay, el hay, valor de los omega hay, 3. hay, Claro, hay. Lo que pasa es que yo mm, supongo que no es una molécula patentable o algo así, ahí me pillas claro, un poco, pero supongo que van por ahí los tiros. claro. Entonces, Y no solamente el valor del omega 3 en la diabetes, en otras muchas patologías. vamos, es que me has dicho que hable de la diabetes, pero si Sí, sí, hablamos de claro. las enfermedades neurológicas, de las disbiosis, Sí. sabes que name one. Claro, O no, sea, no, estas otras patologías las abordaremos en otro momento. Una última pregunta, doctor Alajo. En base a todo lo que hemos comentado, algunos de nuestros oyentes, algunos de ellos, espero que la cantidad no sea excesiva, diagnosticados con diabetes tipo 2, se preguntarán, bien, yo voy a tomar o estoy tomando omega 3 bajo la orientación del profesional, del médico que me lo ha sugerido, que me lo ha prescrito. La pregunta, quizá una de las preguntas que se van a hacer o que se están haciendo en este momento es, bueno, doctor Alajo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en que los efectos de los omega 3, el valor de esos efectos en mi patología sean reales, sean efectivos? es que con el tema de mira, con el tema de la nutrición, de la suplementación y de las vitaminas, eh,
A lo largo de muchos años y muchísimos pacientes he dejado de responder a esa pregunta y me temo muy mucho que la respuesta es, si puedes permitírtelo, la suplementación es crónica y tampoco esperes ver unos efectos, porque los efectos ¿en qué los vas a ver? En la analítica, pues es lo que comentaba antes, la analítica es la Claro, punta del iceberg y ve lo que ve y es súper limitada una analítica para nuestra desgracia. Cuánta gente hay? Yo me encuentro mal, pero la analítica está perfecta y entonces no me hacen ni caso porque la analítica está perfecta. Es que es la punta del iceberg. Entonces, a tu respuesta, ¿cuánto tiempo se tarda en ver, en notar, en tal? Mira, con la cantidad de estudios que existe, aparte de que la gente sí que lo nota, y sí que lo nota muchísimo, ya te lo mm, digo yo, que precisamente los omega 3 es algo que sí que notan, sí, pero lo noten o no lo noten, con claro, la cantidad de estudios que tenemos, con lo que te he comentado de la prevención de la sí, fibrilación ventricular en los pacientes, en prevención secundaria, es decir, en gente que ya han tenido un infarto y que si van a tener el segundo sabemos que esto probablemente prevenga o ayude, o no prevenga al 100%, pero ayude a prevenir una fibrilación ventricular, con lo que ujú, hemos dicho de que previene la inflamación, con lo cual claro, previene patologías degenerativas, patologías inflamatorias como pueden ser la artritis, la fibromialgia, etcétera, sí, etcétera, que mejora el control de la diabetes, que puede prevenir o mejorar la evolución de un paciente oncológico porque mejora la inflamación. O sea, es el típico suplemento que ujú, o lo tomas habitualmente como suplemento o te lo tomas en la alimentación o claro, varías uno u otro, pero no deberíamos abandonarlo, claro, independientemente de que veamos o no veamos beneficios porque sabemos que ujú, están ahí. claro, Hombre, hay algunas patologías en las que hay que insistir más sí, y sí, sí, otras en sí, las sí. que menos, pero No, iba a decir, ya para concluir, que los beneficios de los omega 3, en este caso en la diabetes tipo 2, aunque a veces no sean tangibles, no sean visibles, pero están ahí, están trabajando en silencio. claro, Sería un poco evidentemente, esto. pero es que evidente, hombre, y no tan en silencio, ¿eh? Que, o sea, lo que pasa es No, que yo ya te perdón, digo que soy muy, muy sí, escéptica con las analíticas, y no tan en silencio, pero hay que decir que a lo mejor, claro, también es que yo utilizo los omega 3 y muchas otras herramientas, entonces tú claro. ves a un diabético y le pones una dieta, le dices que haga ejercicio, que tome canela y otros suplementos o otro tipo de alimentación, y Ujú, además le pones omega 3 y en la siguiente analítica está muchísimo mejor. ¿Y claro, cuánto es debido al omega 3? ¿Cuánto es debido al ejercicio, al entiendo. cambio de alimentación? Yo creo que queda, creo que queda clarísimo. Doctor Alajo, si no quiere usted añadir alguna reflexión final al respecto, pues vamos a dejarlo ahí. Mira, para mí, yo me dedico mucho a las vitaminas y a la nutrición y a estas Sí. cosas, me encanta, me parece maravilloso, porque para mí en lo primero es primum non nocere y por Ujú, desgracia hay muchos fármacos y muchos fármacos que utilizamos los médicos que son absolutamente necesarios y otros que no lo son tanto y muchos tienen efecto secundario. sí. Entonces, para mí hay tres cosas fundamentales en la suplementación: los omega 3, los probióticos y la vitamina D, Ujú. fundamentales Bien, para queda casi claro. todo el mundo. Queda claro y además, curiosamente, los omega 3 los ha mencionado usted en orden de preferencia. En principio, así lo entendemos. Doctora Alajo, Teresa Alajo, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Ha sido usted muy amable y espero que podamos charlar en otra ocasión porque, como usted acaba de apuntar, dejamos en el aire muchas otras patologías que también pueden beneficiarse precisamente del valor de los omega 3. Doctora, repito, muchísimas gracias, muy amable. Encantada. Hala, hasta luego. La doctora Adiós, Teresa adiós. Lajo, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en endocrinología y nutrición.